Comenzamos el programa. Bienvenidos, Panorama Estudios y los comentarios de su director. Hoy yo quiero traerles un tema interesante. Ese tema tiene primero una pregunta que yo voy a responder. ¿Por qué Latinoamérica es pobre? Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, tienes el momento para que lo hagas ahora y activar la campana para que recibas las notificaciones cuando subimos nuevos contenidos y suscríbete también a nuestras redes sociales. Señores, ¿ustedes se han fijado que el norte es rico y el sur es pobre? ¿Por qué pasa eso? Nosotros estamos en el continente, o sea, el continente americano tiene arriba a Canadá y tiene después seguido a Estados Unidos y son los dos países más ricos del continente. El resto no lo es. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué esos dos países aquí en el continente o en el continente? Porque nosotros no estamos en el continente, nosotros estamos en las Antillas, nosotros somos el Caribe y estamos en la isla de Santo Domingo. Pero el continente americano tiene esa desventaja. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Estados Unidos y Canadá sí son ricos y el resto no lo es? Para responder la pregunta, tenemos que ir atrás a cuando comenzó la conquista. España conquistó todos estos territorios que son parte de Estados Unidos hoy y también del sur de América. Cuando los españoles llegaron, la parte que ellos tomaron fueron las partes en las que había plantación de frutos, a donde había mucho oro y donde no hubiera mucho frío. Y todas esas partes estuvieron ocupadas por España y, los portugueses también que estaban en la conquista al mismo tiempo. La parte que se queda, la parte fría, la parte que ellos no quieren usar porque es una parte realmente incómoda, la toman los ingleses y los holandeses que vienen huyendo de eh, del alboroto que hay en Europa en ese momento, porque comenzó la reforma en 1517 de Martín Lutero, cuando él colocó en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis y vino una reforma eclesiástica y dividió la iglesia en dos, y estaba el grupo que siguió siendo católico y otro grupo que se hizo protestante. Y eso trajo muchísimas divisiones en Europa. Así que ese grupo que viene desde Europa ocupa esas partes que a España nunca le interesó. Solo que allí, en ese lugar a donde donde llegaron los ingleses, donde llegó Holanda y donde llegaron después los alemanes también, eh, ellos debieron trabajar duro para poder sacarle a esa tierra la ventaja que tenía, porque al ser un territorio tan frío y también un territorio hostil en muchos casos, ellos debieron trabajar bastante para poder sacarle a esa tierra eh, productos con los cuales sobrevivir. Y eso trajo un gran empeño por el trabajo, un sacrificio y un esfuerzo siempre. Si tú no lograbas que la tierra te diera beneficios, tú comenzabas de nuevo, comenzabas y comenzabas. Y eso hizo que toda la parte todas las 13 colonias que se levantaron ahí, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Connecticut, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Georgia, todas esas colonias trabajaron fuerte. Y España también tenía otra cosa que yo quisiera que le prestaran atención a esto para que ustedes vean a dónde yo quiero llevarlos a ustedes. Oigan, había un detalle. La reforma protestante había cambiado la mente de todos aquellos que se dejaron influenciar por la reforma. Todos aquellos que fueron impactados por la reforma, su mente cambió. ¿Por qué? Porque oigan un lema que tenía la reforma. Trabaja mucho
o trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y cuando tú llegas a los estados americanos, que son de la línea de las primeras 13 colonias, tú encuentras ese mismo sentimiento, eso mismo sigue allí. La gente trabaja mucho, la gente ahorra mucho y la gente da mucho, porque yo soy testigo de eso. Yo visito mucho New Hampshire, de Nueva Inglaterra, y allí hay la forma de que las personas consigan la comida hasta gratis, porque es un estado rico. A diferencia de los del sur que se quedaron atrás, porque al ser católicos, la Iglesia Católica no les inculcó el trabajo. La Iglesia no hacía eso. La Iglesia no inculcó el trabajo en las colonias. Y también España, que solamente estaba utilizando a esas colonias para sacarle el oro que había allí y los beneficios de la tierra sin pensar en preparar nada allí para crear infraestructuras, para hacer de esos lugares conquistados lugares donde las personas que estaban allí pudieran tener la forma de producir cosas. No se hizo eso, sino que solamente se le estaba sacando ventajas, ventajas, y todo el oro era el que en el que estaban interesados, y como eran lugares que daban mucha, eran muy productivos, ellos simplemente se basaron en eso. Pero señores, después, aparte de eso, llegó la independencia norteamericana, y ellos, entonces, porque los ingleses le prestaron atención, Inglaterra le prestó atención a las 13 colonias cuando se organizaron. Mientras tanto, no pasaba nada. Comenzaron a exigirles impuestos que ellos no querían pagarles, y luego vino la independencia norteamericana de 1776 para cuando los países de Latinoamérica, perdón, comenzaron a independizarse. Ya Estados Unidos hacía 50 años que tenía independencia. Llegaron tarde a las independencias, prácticamente, pero lo peor de todo eso fue también que la revolución industrial comenzó en 1750 y terminó en 1840, y la América Latina no se montó en el tren de la revolución. No cambió, no se industrializó, no se especializó, y comenzó a venir el tiempo moderno en el que las grandes potencias, los países que sí se montaron en el tren de la revolución, cambiaron, se hicieron ricos. Y la pregunta al principio: ¿por qué somos pobres? ¿Por qué Latinoamérica es pobre? Ustedes están escuchando parte de las causas por las que nosotros somos pobres. Y es nuestra manera de pensar, la forma en la que nosotros fuimos instruidos. Todos los reformados son ricos. Todos los países a los que la reforma tocó son ricos. Alemania, Inglaterra, búsquelo. Son países a donde se vino la reforma, los tocó y los cambió. Y son países que trabajan y que se esfuerzan. Igual, todos los países del norte de Europa son ricos, porque allí tocó la reforma, entró en lleno allí, como pasó en Suiza, donde cualquiera quisiera vivir en Suiza. Le pasó lo mismo a Holanda, a los Países Bajos. Esos países viven bien, porque ellos, su mente, su mentalidad cambió. La reforma transformó todo el sistema, todo, la justicia, la sociedad, la política, todo lo tocó y lo transformó. Y por eso ustedes no ven en esos países esa corrupción que tenemos nosotros. Porque cuando comenzamos entonces los países de Latinoamérica a independizarnos, mucho más tarde que Estados Unidos, esto se volvió un desorden peor. Porque entonces todo el mundo comenzó a tener un pedazo de tierra por aquí, un pedazo de tierra por allá, y no pensamos como pensaron los que hoy son los norteamericanos. ¿Qué pensaron ellos? Unidad. Habían 13 colonias, y las 13 comenzaron a esforzarse todas juntas para formar el país que tienen hoy. Fue con unidad.
y con una manera de pensamiento. Mírenme, aunque Estados Unidos hoy sea un país depravado, que tiene muchísima violencia y crímenes, que usted dice, pero ¿cómo puede ser posible? Entonces, hay una situación que ahí nosotros encontramos y es que la reforma es la que hizo que ellos fueran diferentes, porque la gente que llegó a Estados Unidos, los primeros colonos, eran reformados. Y aunque Estados Unidos hoy no está cimentado, no está llevando eso, sí comenzó en sus primeros años, en su primera etapa, de esa forma. Y le dije ahorita que en la reforma había un rezo que decía, o sea, algo que se decía siempre: trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Cuando una gente trabaja pensando en el futuro y no gastando y tirando dinero por ahí, sino que también ahorra todo lo que pueda y también le da a los pobres, porque ustedes saben una cosa, hay un versículo de Proverbios que dice que al que Jehová presta, al que al pobre le da, a Jehová le presta, dice el versículo. El que al pobre le da, a Jehová le presta. Y como esta gente tenía conocimiento de las escrituras, usted sabe una cosa que yo he notado eso, que a ellos les encanta ayudar. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy allá en New Hampshire, yo veo muchísimos lugares donde hay la forma de que lo que tú no necesitas, la ropa, los zapatos, lo que tú no necesites, tú lo depositas en ese lugar y son donativos para la gente que no tiene nada, porque viven pensando en el que no tiene. Ellos viven pensando en que no tiene. Cuando se arman esas actividades para dar, los veo muy involucrados, dando y ayudando al que menos tiene, al que tiene pocas posibilidades. Cuando llegó entonces, señores, el tiempo de la Guerra Fría, que Estados Unidos y Rusia habían dos bloques que comenzaron con todo aquello de las ideologías, de quién tenía delante de la opinión pública, quién tenía el mejor sistema político, económico. En ese momento, cuando el mundo se dividió en dos después de la Segunda Guerra Mundial, que ya yo había explicado eso en otro video, la Guerra Fría también trajo para el lado de América, esos pensamientos de socialismo, que hay países como Cuba, que usted lo sabe, Venezuela y todo eso, tienen ese sistema socialista. Por eso ustedes ven que esos países se comportan políticamente, socialmente de la manera que se comportan, porque ellos fueron impactados por las ideas socialistas. Todos los países, y yo eso es, no es porque simplemente yo lo estoy diciendo, eso se puede ver, eso se puede observar. El socialismo fracasó. Y yo encontraré, no, ha fracasado. Todos esos países que fueron adoctrinados de esa forma, usted lo mira y no hay que ver mucho y pensar mucho y ver lo que está pasando, ¿o no? Entonces, esas ideologías también cambiaron a muchos países que lo hicieron retroceder en muchos sentidos. Y así nosotros ya podemos entender ese panorama de por qué somos pobres. Señores, el cristianismo no es para ser pobres como mucha gente piensa. En una clase de educación de la universidad recuerdo que un maestro dijo que el evangelio era para los pobres porque ese es el bálsamo de la pobreza. Que el evangelio es el bálsamo de la pobreza. No lo creo así. Y la historia, cuando usted la registra, no es eso tampoco. Que una persona no cambie su forma de vivir en la economía cuando es creyente es una cosa. Y otra es que Dios es un Dios que da la posibilidad de que las personas echen hacia adelante. La religión no atrasa, se atrasa la gente que tiene cierta manera de pensar. Pero Estados Unidos, Alemania, Inglaterra son el ejemplo de países que, como fueron tocados por la reforma, y Suiza también y Holanda,
como fueron tocados por la reforma, ellos son ricos. Ellos son ricos. Entonces, la diferencia entre una forma religiosa de pensar y la otra es abismal. Lo podemos ver en estas cosas que yo he dicho y que ustedes pueden investigar por ustedes mismos si les interesa ir más a fondo con todo esto que yo acabo de compartir con ustedes. Esas informaciones están ahí. Como yo no las tenía cuando era un niño, porque tenía que ir a la Biblioteca Nacional a hacer una fila larga con un cuaderno, no me dejaban llevar lapiceros para que yo pudiera copiar lo que pudiera copiar, porque tampoco me iba a ir de pasadía bailable para la biblioteca. Había un tiempo. Pero ustedes tienen hoy a San Google. Google tiene mucha información fiel y también ustedes pueden buscar en otras fuentes y encontrar toda la información que ustedes quieran sobre estos temas para que lo puedan comparar y equilibrar y darse cuenta y poder entender por qué somos así. Y lo digo porque es el tiempo de que si usted, creyente o no, ha estado pensando que una persona, porque está en el cristianismo, tiene que ser pobre porque el cristianismo es para pobre, eso no es así. Y tampoco estoy promoviendo aquí el evangelio de la prosperidad. No es eso lo que estoy promoviendo aquí. Pero cuando nosotros tomamos las cosas en serio, oiga cómo fue que yo dije, la reforma enseñaba a todos los reformados a que trabajaran todo lo que pudieran trabajar, todo lo que tú puedas trabajar, trabaja, todo lo que tú puedas ahorrar, ahorra, y todo lo que tú puedas dar, da. Mira lo que están enseñando. Yo espero haber podido en este momento y compartiendo estas informaciones con ustedes, haber puesto en su cabeza algo que nos ayude a mirar eso que muchos no ven y que en vez de estar diciendo que el evangelio es para tontos, para locos, para enfermos, recuerden esto, recuerden esto, recuerden esto. El norte es rico porque se reformó. ¿Qué cosa? Con la iglesia nunca nadie ha podido. Los imperios más grandes que se levantaron contra la nación, contra la iglesia, no pudieron y el imperio romano fue uno y el imperio romano no existe y la iglesia todavía sigue en pie. Óigame. Pero aquí tenemos también que Israel, hace 75 años que ese país está ahí, porque a ellos lo habían desterrado y hacían 2000 años para la guerra que ellos no estaban por allí. Así que volvieron a su tierra en 1948 y formaron allí su tierra, o sea, están habitando allí en lo que se hizo para que ellos pudieran tener un espacio vital para vivir un país. Y están ahí y ahora es un país poderoso. ¿Qué habrá detrás de esas tres cosas que yo le dije que ustedes pueden tomar en cuenta? Detrás de que nadie puede con la iglesia, de que los países reformados, los que leyeron Biblia de verdad, son los países más ricos, y de que países como Israel, con solo 75 años, a partir del 48, que es que están allí, sean tan poderosos. Les dejo eso en la mente y nos vemos en otro programa.